Este fin de semana, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE y el INSABI lanzaron una convocatoria para contratar a 6.600 médicos y médicas, así como 12.300 enfermeros y enfermeras que ayudarán durante la contingencia del coronavirus COVID-19. El objetivo es reclutar a todos nuestros médicos, a todas nuestras enfermeras, médicos generales, enfermeras generales, también a los especialistas, sobre todo en terapia intensiva, infectología, urgenciología y anestesiología. Este 5 de abril inició el proceso de registro en coviduty.salud.gov.mx y a partir de este lunes iniciarán las contrataciones. Conforme vayan siendo contratados, se les capacitará y darán incentivos, entre ellos 2 puntos adicionales, a quienes presentarán el examen nacional de residencias médicas por haber brindado sus servicios en la atención de pacientes con COVID-19. Los contratos serán hasta por 6 meses con seguridad social y con todas las prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Tendrán una capacitación para el manejo técnico de equipo, protección personal, así como prevención de infecciones. Los que pertenezcan al sindicato del IMSS tendrán fondo de ayuda por defunción, contarán con asistencia médica y dental para trabajadores y familias, seguros de vida en el caso del INSABI, así como seguros de responsabilidad civil. Algunos de los salarios tendrán un rango entre los 26.600 pesos que gana un médico general y los 34.755 que percibe un médico especialista. Además, se les adelantará un mes de pago y se darán viáticos, así como prestaciones adicionales de acuerdo con los contratos colectivos de cada institución. Sabemos que los elementos de riesgo que van a tener deben de tener una respuesta por parte del Estado mexicano en este tipo de coberturas y desde luego algo que se ha mencionado mucho, la provisión de los equipos de protección personal para todos y cada uno de ellos en las diferentes fases de la contratación. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.